Bien, ¿Bien? muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Viernes, con mucha noticia, pero... Semana de mayo, 25 de mayo, domingo. Sí. ¿Team Batata o Team Membrillo? No, batata. ¿Pastelitos? Batata. Sí, sí. Hay también de dulce de leche. Membrillo no me gusta. No, a mí me gusta la batata. Membrillo. No, batata. Somos el mismo team, Sí, batata. así que... Batata. ¿Vos, Yo soy Adri? muy... No, batata. Sí. Bien. Y queso también, es queso y batata, no queso y bueno, membrillo. eso es. Yo soy más de la federal, no de la Fresco y bonaerense. batata. Fresco y batata, De la claro. Ferrari de batata, el membrillo de la bonaerense es buenísima esa. Sí. Membrillo de la bonaerense. ¿La pasta frola? No sabía esa, ¿no? ¿No lo sabías? No. ¿Viste que es el postre vigilante? Sí, claro. Claro. Bueno, batata es de la federal y membrillo es de la bonaerense. Somos de la federal. entonces. Sí, nosotros somos... Que La ahora pasta frola. alguien escucha y ¿viste? Sí. Ya se arma una historia. Reconocieron que trabaja en la federal. Claro, exactamente. Reconocen que tienen la gorra puesta. ¿eh? Bueno, el 25 es el domingo. El domingo. ¿Van a comer locro, todo eso, lo que se acostumbra o no? No sé. Soy muy... Nosotros el lunes vamos a comer locro acá en Encendidos. El lunes. ¿En serio? Qué bueno. Sí. A la tarde, bueno. Y hoy tenemos a los descendientes de la primera junta de gobierno esta tarde. ¿En serio? ¿Sí? Sí. Qué bueno. Sí, hoy hay fiesta patria en Encendidos. Qué bueno. ¿Y qué? ¿En serio? Sí, ¿Vienen los descendientes de Paso de... los chosnos. Sí, claro, los chosnos. Claro. De Paso, de Belgrano, de mirá vos. Guillermo Brown, de Hacen French, de Beruti. La primera junta. Sí, acá a esta ver, tarde. Es buena idea, qué Sí, linda, sí. qué linda idea es. Muy linda, sí. Rolo va a comer locro, seguro. A Rolo le encanta el locro. A mí me encanta. Sí, a mí Muy también. rico. Che, lo tenemos a Balmaceda. Sí, ¿Eh? ahí lo estamos viendo. ¿Qué hace Balmaceda? Hola, ¿cómo va, maestro? Hola, Eduardo y Marce, un saludo para ustedes y para toda la mesa. Bien, muy bien. Ídolo. Hola. Bueno, ¿cómo era la vida ese 25? Para. Sí, Para. para. En realidad, vamos a decir algo, yo también soy batatero Ah, bien. Bien. Vamos. y nos vamos a acordar muy bien de Batata, el que irrumpió en la sociedad rural argentina. Uy, ¿te acordás de hace Batata? Uy, tantos sí. años. Sí. Bueno, Época de Menem. exactamente. Pero en realidad el original era el de membrillo. Era un membrillo, o sea, el queso y dulce de nuestra zona, de Buenos Aires, era membrillo con un queso duro, un tipo Mar del Plata. Ah, Mirá. A ese postre de queso duro con el membrillo se le opuso el fresco, el otro queso, el fresco y batata. claro. Así que Pero el la de realidad- membrillo era un dulce más original. Exactamente. O sea, Digamos, primero cuando que el empezaron de la con- batata. El batata fue más sofisticado después, ¿no? más sofisticado, requería otro tipo de tratamientos, etcétera, así que nosotros estamos muy acostumbrados al membrillo y sí también a las tortitas y a los pasteles, en general de membrillo o también de mermelada de durazno. Si hay algo que teníamos en Buenos Aires en aquella época, la fruta por excelencia Sí. era el durazno. Quería hacer estas aclaraciones Mirá para vos. que Y- empecemos a preparar ¿Y el los menú. pastelitos estuvieron el 25 de mayo? ¿Hay confirmación de eso o es...? Sí, absolutamente, porque mira, Marcelo, los pasteles en aquel tiempo eran una comida muy, pero muy habitual. Mira, tan importante que a veces los pasteles de carne dulce, atención, los pasteles de carne dulce se consumían más que las empanadas de carne. Las empanadas de carne eran de hojaldre y los pasteles de carne dulce eran los que iban acompañados de azúcar, Claro. de pasas de uva, inclusive de aceitunas. Tipo pastel de carne, lo que sería ahora un pastel de carne. Exactamente. Viste que muchos le ponen, al pastel de carne le ponen azúcar. Bueno, en muchas localidades de nuestro territorio, al abrir la empanada hoy, la empanada de carne, se le mete una cucharadita de azúcar. Van a ver que es una costumbre muy habitual, por ejemplo, en Córdoba. Sí. Claro. Querido Balmaceda, ¿cuánta gente había afuera del Cabildo ese día 25 de mayo? Muy pocos. Muy pocos porque el viernes 25 de mayo... de Era 1810, viernes, ok, un día Era como viernes. hoy. Ok. Un día como hoy, viernes, pero desapacible, con lluvia, y en aquel tiempo la lluvia te complicaba todo. No Claro. podías andar por la calle, todo era barro. Claro. Entonces, una concentración en la plaza con frío, con lluvia,
era muy Y- difícil, a pesar de que había un grupo de jóvenes tratando de ponerle un poco de onda, a la de revolución, calor. pero eran pocos. Pero a ver, te pregunto, esta para mí es clave. ¿Lo de los paraguas existían o es un verso, una recreación histórica? Paraguas. Bueno, cuando vemos esas imágenes de los grandes paraguas, es un error, por supuesto, histórico. Existían los paraguas, pero eran más bien entre sombrilla y paraguas. Lo usabas para cubrirte del sol o del agua y no eran muy impermeables, que digamos, y de un radio bastante más chico que los que conocemos en la actualidad. Claro, porque el y paraguas muy era un pocos. efecto de lujo, en realidad. Exactamente. Por ejemplo, en el Museo Histórico Nacional, en Parque Lezama, se conserva el paraguas de Saavedra. Ah, mirá vos. ¿No? Mirá. Pero eran pocos los que tenían paraguas. O sea que esa Probablemente imagen- lo haya usado Saavedra ese día. Esa imagen de, digamos, de la gente en la Plaza de Mayo con paraguas. El cuadro, el famoso cuadro del Villiquen o Anteojito. Una recreación. Claro. Le Sí, sí, pusimos sí. onda más moderna, digamos. Exactamente, le pusimos un poquito de accesorios, pero, por ejemplo, tampoco estaban los peinetones. Los peinetones son de 1828. Ah, mirá vos. El sereno es de 1830. O sea, nosotros nos juntamos a todos en el acto escolar. Todo en el pero 1810 lo en realidad pusimos, estamos claro. mezclando épocas. Claro. La peineta, la mantilla, Claro, todo. claro, El vestido con La miriñaque. mantilla sí, el peinetón no. El peinetón, tachámelo, porque en esa época todavía no se usaba, no existían. No había llegado el señor masculino, se llamaba masculino, que fue el que tuvo la idea de hacer los peinetones de ¿Se careta. llamaba masculino, en serio? Sí, ¿De sí, sí. apellido? Y las ¿Masculino? hijas de masculino mandaba a las chicas, vivía en la calle Venezuela, la actual Venezuela, mandaba a las chicas a caminar con los peinetones, porque eran chicas jóvenes y muy lindas. Una era Entonces masculona ellas que iban masculina. imponiendo la moda, ¿no? Y la escarapela, ¿cuándo apareció? En la semana de mayo. French y Beruti. Hablemos de ellos. Eran de la academia, Bueno. me imagino, ¿no? No, ¿cómo de la academia? De Racing, y sí, Pero escúchame. ¿qué Los academia? primeros blanco y celeste. Me van a sacar del aire por decirles a los dos conductores que yo soy independiente. Entonces voy a tener problemas con Roja y los dos. blanca, la de escarapela. Mira, aparecen ahora. así que, Y bueno, por pero eso. la carapela Sí, blanca y aparecemos ahora, celeste, Willy. Balmacera, ¿qué vamos a hacer? Todos los independientes aparecen ahora. Antes estaban No, escondidos. no, sí. Sí, sí, no Voy habla. a seguir hablando de un tema en que ustedes pueden conversar con autoridad, que no es de fútbol, evidentemente. Ah, Les voy a Ah, contar bueno. acerca- ¿Pero quién te cree que sos? Les voy a contar acerca de los colores y de la escarapela. A ver. En realidad la escarapela era de los militares. Los militares usaban unas grandes escarapelas porque les permitía, en el campo de batalla, cuando todos estaban medianamente Saber quién es vestidos igual, quién. Claro. de qué lado estabas, Claro. ¿no? A quién respondías. Entonces había unas grandes escarapelas. Claro. Lo que usaban los civiles eran cintas celestes y blancas, pero la realidad es que aquella plaza, cuando Eduardo preguntó cuánta gente había, etcétera, pasó tan desapercibido para la mayoría de la población el 25 de mayo de 1810 Sí. que un evento posterior, la sonada del 5 y 6 de abril de 1811, sí tuvo una plaza convulsionada. Y entonces, en esa sí se repartieron cintas celestes y blancas. Un año después, claro. Un año después. Lo que Claro. pasa es que los memorialistas, cuando uno trataba de hacer memoria de qué había pasado, le preguntaba a Claro. Mitre, a gente que había estado, decía, sí, la plaza, celestes y blancas. No. En realidad, Mirá vos. las cintas aparecieron a la semana, al año Un siguiente. año después. O sea que forma parte de un relato de la Revolución de Mayo. Claro, claro. La fake news, la famosa fake La news. Fake news. No, y la adornaron un poquito, ¿viste? Claro, Escúchame. Pero French y Beruti estaban, ¿eh? French y Beruti estaban al Bien. pie del cañón en mayo, eran los que movilizaban. De hecho, cuando se hizo el cabildo abierto, Sí. lo hicieron en el balcón. Tenían que juntar tanta gente que usaron el balcón corrido del cabildo y lo cubrieron con tapices para protegerse del frío y que la gente escuchara lo que hablaban. Claro. O sea, buscaron bancos de las iglesias, de la catedral, de Del la frío Merced. y de la lluvia o la llovizna que Bueno, había en el ese momento. 22 era un día desapacible, el 22, El 22, hablamos del claro. 22. Ah, ¿no? del 22, Entonces, ok. ahí se reunieron a discutir todos los vecinos en el cabildo abierto. Sí. Y abajo estaban French, Beruti y otros, y entonces uno con una galera puesta en un bastón, la sacaba por afuera de los tapices y les avisaba a los de abajo
qué tenían que hacer, si tenían que abuchear al que estaba hablando o tenían que aplaudirlo. No lo escuchaban, pero con ese sistema, los gordodán de la plaza estaban ahí atentos al ruido que había que hacer. Nada ¿no? cambió. Seguimos siempre con métodos curiosos. Claro. Bueno, también obviamente fue una gran hecho histórico de la Argentina, ¿no? Pero ahí los contrabandistas estaban de parabienes, ¿no? Con esta Revolución de Mayo. Bueno, ¿No? el contrabando era lo más habitual. Marcelo, nosotros vivíamos o estamos en un lugar que justamente no formaba parte de los carriles comerciales de aquel tiempo. Río de Janeiro y el norte les quedaba más cómodo a todos, así que bajar hasta el Río de la Plata era un verdadero esfuerzo. Así que fuera del circuito comercial, el contrabando hizo de las suyas, y ahí es donde, la verdad es que Buenos Aires, no repitan esto chicos en la escuela, pero No. Buenos Aires le debe mucho al contrabando Mirá en vos. sus primeros siglos No cambió de vida. nada tampoco. Fueron los Bueno. grandes impulsores, ¿no? Uno de los impulsores económicos de la Revolución de Mayo. Claro. Sin duda, porque justamente el poder económico tenía mucho que ver. En la Junta vas a encontrar 4 grupos representativos en los miembros de la primera Junta, Sí. que eran los abogados, los militares, el comercio y la iglesia. En el comercio, Estaban Mateu los y contrabandistas, Larrea, Muchachos, O sea, que ya obviamente el- estaban los mandriles. sí, ahí. o sea, la patria arrancó mal. Bueno, fíjate que ahí lo que tuvimos es una necesidad de gobiernos autónomos y un primer paso que dar. Buenos Aires tuvo que tomar esta responsabilidad por todo el territorio, y lo que hizo bien fue precisamente poner a todos los espacios de poder de aquel tiempo. Sí. Y además, ¿saben qué hicieron el 24 en la casa de Rodríguez Peña? En la casa de Rodríguez Peña armaron, en realidad fueron Mateu y Beruti los que armaron la listita de los 9 integrantes, pero además escribieron un pequeño reglamento de 8 puntos. El octavo era al corrupto del gobierno, 8 años de trabajo forzado en el territorio y luego destierro. Ajá. Mirá. ¿Y alguno lo culparon o fue un No, porque al siga-siga? final el reglamento no se puso En marcha. en funcionamiento, Como todo. pero tenían ganas ya Claro. de castigar corruptos, con lo que ya sabían que el poder podía llevar. La negra pregunta acá, ¿qué contrabandeaban en esa época? Bueno, el principal contrabando era justamente de la negra, justamente, porque traían a los africanos. Ah, mirá. claro, Y- esclavo. Un tráfico de esclavos muy fuerte, y todos elementos como por ejemplo para mejoras de la casa, inclusive el reloj del Cabildo. El reloj de Cabildo. ¿Es de cuando contrabando? llegó- Sí, lo trajimos por abajo. ¿Te das cuenta para que no pagar. ¿Te das cuenta que la patria nació mal parida? ¿Te das cuenta? Y bueno, lo que Turbia, pasa es turbia que desde- la historia se crea por las contradicciones del sistema, de la sociedad. Qué va. Te quería preguntar, porque quizás es un olvidado o no tan reconocido, pero me parece que cumplió un rol clave, ¿no? En la revolución, que fue Mariano Moreno, ¿no? Por supuesto, porque vos fíjate que Moreno, abogado joven, no formaba parte del grupo de los que tomaban decisiones. Moreno era el abogado de Martín de Álzaga y entró a la Junta como, digamos, un representante de los hombres más poderosos de la economía de Buenos Aires. Así que, si bien en el resto, por ejemplo, Castelli y Belgrano eran primos, Saavedra había participado con Belgrano en Patricios, el resto tenía conocimiento, era como un outsider en ese momento de la Junta. Y vos fijate la importancia y el peso de Moreno, que antes de 1810 él se dedicó a actividades privadas y murió en marzo de 1811. Es decir, que Un su año después función de la pública, revolución, claro. menos de un año, un Menos par de de un año. meses Ahora- antes de cumplir. Pero fue como un gran ideólogo. Exactamente, porque siendo dos los secretarios, Paso y Moreno, el que trabajaba
Era como Moreno, verdadero que era ideólogo, abogado. como Escuché una primer cosa. ministro, Ahora, era él. la primera grieta se creó justamente, o se produjo la primera grieta en la historia argentina, fue ahí, en 1810. Morenistas y saavedristas. Bueno, antes ya venía con el problema de los que eran juntistas y carlotistas. Y los carlotistas que apoyaban a que ante la ausencia del rey en España gobernara Carlota Joaquina, que era hermana de Fernando VII, consideraban que ella tenía que gobernar. Los realistas querían que gobernara una junta como la de Cádiz, la de Sevilla, etc. Claro. Bueno, finalmente hicieron un mix y se logró una junta. Pero esa fue la primera pequeña división. Ahora, lo que vos planteas como una grieta, yo te diría que entre morenistas y saavedristas lo que había en todo caso eran fisuras, porque recién estaba todo por construirse. Verdaderas grietas comenzaron un poco más con unitarios y federales. Claro. Ahí más o menos, viste, estábamos en los... Ahí empezó y no terminó más. No, nunca más. A nuestro día. sí. Daniel. Bueno, ¿cuándo terminamos de unirnos? En 1860 con la segunda Constitución. 50 años de andar ahí a los golpes, ¿no? Tortazo. ¿Qué edad tenía Moreno cuando murió? 32. Qué 32. Jovencito. Qué Sí, joven. sí. No fue el primero en morir. Fíjate, en diciembre ya había muerto el sacerdote Manuel Alberti, que había tenido en el fuerte, donde hoy está la Casa Rosada, una discusión con el Deán Funes y se fue para su iglesia, donde hoy está el obelisco, la iglesia de San Nicolás. Feliz cumpleaños, feliz aniversario obelisco, que hoy cumplís hoy cumpleaños. 89 Bien. años. Mirá ¿no? vos. Y se fue para allá y murió de un síncope. Es decir, en diciembre. Y al rato se murió Moreno. Bueno, el último en morir fue en 1847 Larrea, que se suicidó con la navaja de afeitar por problemas económicos, por deudas que tenía. Mirá vos. ¿Qué No, tal? pero vivió un montón. Claro, obviamente. Ese sí, ese le pegó. Y un hijo de Mateu llegó, no de Larrea, sino de Mateu, del otro comerciante, llegó en 1910, con lo que estuvo en las celebraciones de los 100 El años, centenario. el centenario de la Revolución Querido de Mayo. Balmaceda, por último, ¿qué libro viene tuyo? Ahora se viene un libro que es una novela basada en un hecho real, se llama El crimen de Año Nuevo, no, creo que mirá sale en una semana más o menos, y que es la historia real de un grupo de napolitanos que vivían en un conventillo y por ciertas circunstancias se planifica un crimen específicamente el 1 de enero de 1881. Y era por un motivo especial que se decidió ese día. Un crimen que la policía de Marcos Paz, la policía, hoy Policía Federal, tuvo que salir a descubrir gracias a un anónimo que recibieron. Es un hecho real y creo que va a estar buena la historia contada, porque hay mucho abogado, mucho trabajo de tribunales en este libro. Gracias, Dani. No, un abrazo a ustedes y a toda la mesa. Chao, Chau, querido. chau, Grande, chau, chau. Chao, querido. Acá tenemos declaraciones de Moreno, me parece. ¿Eh? A ver. ¡Acá no se vota! ¿Está claro? ¡Acá no se vota! Acá no se Muy vota. bien. Bueno, excelente.